estas jornadas. Consuelo y yo tenemos la responsabilidad de moderar esta mesa y mantener vuestro interés después de todo el día tan interesante que llevamos, y creo que lo vamos a conseguir porque tenemos unas ponencias. La mesa se titula Presente y Futuro en Emergencias Prehospitalarias y precisamente todos los que nos sentamos hoy aquí pertenecemos a la GETS, al Servicio de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha, y vamos a hablar de futuro, con lo cual yo pienso que el futuro pasa por nosotros. Y mi compañera Consuelo va a presentar a los componentes de la mesa. Bueno, vamos a empezar con la presentación, Código Atención a Múltiples Víctimas, presentación de una nueva herramienta en catástrofes. Para ello tenemos a Francisco José Simón, que como casi todos conoceréis, es enfermero del soporte vital avanzado de enfermería de Navahermosa. Tiene mucha experiencia en catástrofes y, bueno, pues casi todos le conocemos, pues eso, porque lleva una larga trayectoria en nuestra gerencia. Buenas tardes. Como no sé si empieza a correr el tiempo de los agradecimientos, y pues me lo dejo para el final, ¿vale? También los que me conocéis, por no presentarme, sabéis que suelo empezar por las conclusiones por si me cortan el grifo. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar de esta presentación? Uno, que estamos generando un procedimiento operativo conjunto que tiene que crear un código IMULE, un código de intervención múltiples lesionados en esta gerencia, con 4 fases, que englobe a todos los estamentos. Y 2, que para ello vamos a utilizar una herramienta en la que, además de la parte física, va a llevar implícita inteligencia artificial. Empezamos. Bueno, esta diapositiva la pongo porque cuando Diego y Rubén Viejo me llamaron para dar esta presentación, que además no quería darla, no sé si darle las gracias, estaba leyendo esta noticia en el Confidencial, donde el grupo DARPA, vinculado a la CIA, están creando a través de inteligencia artificial generar triaje sin el componente humano en situación de múltiples lesionados. Y dije, si esto ya está inventado, de hecho llevamos desarrollando este proyecto desde el 2016, y estamos intentando implementarlo en el SESCAN. Entonces, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a crear una catástrofe. A ver qué tal sale. Hola, soy David, la enfermera. Hola, buenas tardes, habla con la enfermera del 112. Oye, por favor, hola, habla con la enfermera del 112. ¿Qué ha pasado? Esto no cuenta, ¿eh? Serán problemas del directo, digo yo. Hola, soy David, la enfermera del 112. Hola, buenas tardes, habla con la enfermera del 112. Oye, por favor. Hola, habla con la enfermera del 112. Dígame. Necesito mucha ayuda, hay que ir un autobús, no sé qué pasa. Por favor, ayuda, que vengan urgentemente, por favor. Es un tráfico, no me han dicho. Hay muchos niños, hay mucha sangre, hay cristales, no lo sé, por favor, que vengan ya. Que vengan ya. Es decir, a veces vilipendiamos al centro coordinador cuando trabajan en situaciones muy complejas, como estáis escuchando, y donde lo que se crea en una situación de catástrofes es caos, es el denominador común y es lo normal. Hay dramatismos, no hay recursos suficientes en ese mismo momento, hay órdenes contradictorias, órdenes y contraórdenes, y eso es normal. De hecho, cuando hacemos un simulacro, yo estoy en contra de los simulacros sin aprendizaje previo, pero cuando lo hacemos y la gente se cabrea porque dice, joder, que no nos has dicho cuántos heridos hay y qué va a pasar y qué no va a pasar. Digo, claro, es que si no es teatro, entonces no aprendemos. Y esto es lo normal. Entonces lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar con un procedimiento común. Bueno, cuando ocurre un impacto, siempre va a ocurrir caos. Y lo primero y más importante que tenemos que generar es un mando. Es decir, mando entendido como aquella persona que es capaz de tomar decisiones.
¿De acuerdo? El mando va a ser el principio organizativo y un proceso organizativo común nos va a llevar a toma de decisiones correctas y a la resolución de conflicto, que puede ser en horas o en días o en situación de pandemia, como está ocurriendo ahora mismo. De tal manera que todos los profesionales que nos vayamos o que vayamos llegando al nivel de la catástrofe, sea cual sea, sepamos qué tenemos que hacer. Y eso tenemos que escribirlo. Todos tenemos que leer el mismo lenguaje. Vamos a seguir con la catástrofe. Vamos a crear un mando. Accidentes de trenes, de coches, lo que sea. Acabo de hablar con una tal Gina Perello. Ha dicho que tengo 2 adjuntos, 4 residentes de urgencias y 1 de cirugía. ¿Quién es? Heather Picnic. Yo también soy cirujano. Tenemos uno en la tienda y otro sobre el terreno. Usted supervisará la zona. La doctora Roris se quedará aquí conmigo. Prefiero sobre el terreno. Ahora está en mi territorio, doctora Roris. Si le digo que se quede, se quedará. Tiene que organizar esta sangre por grupos. Los demás, maletines y etiquetas. ¡Que espabilen, señores! Está entendido, ¿no? El mando, como digo, es aquel que tiene que tener capacidad de tomar decisiones, no confundir con el concepto de autoridad. Autoridad va a ser la persona que le van a pedir responsabilidades políticas y el mando tampoco va a estar sobre el terreno. Va a ser el que tiene la capacidad logística de aglutinar todos los esfuerzos. Los diferentes estamentos van a crear su propio mando y todos ellos, como todos sabemos, van a crear el puesto de mando avanzado y lo que llamamos estrella de la coordinación, que será rotativa en función del incidente que se esté creando. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago incidencia en el mando? Porque dentro de este proceso organizativo que tiene que generar un código, igual que el código Corecan o Ictus en Castilla-La Mancha, es voluntad de esta gerencia que el mando sanitario sea formado, que haya un pool de profesionales que pueda ser trasladado al lugar del incidente para hacer lo que acaba de hacer este señor. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando en la catástrofe. Bien. Esto sería lo que estamos trabajando ahora mismo. No puedo andar mucho en ello porque el Comité de Catástrofes está todavía en ello, pero básicamente vamos a tener 4 niveles de activación. El nivel 0 sería el equivalente a un incidente con múltiples lesionados con menos de 12 víctimas, un incidente común. No haríamos nada más que trabajar y solucionarlo. Es lo que llamamos catástrofe de efectos limitados. El 4 es lo que Víctor pues nos ha enseñado un poco antes, sería un desastre de tal magnitud que no podríamos seguir más que el Platecan, y donde vamos a trabajar es en el 2 y en el 3, que son niveles en el que intervendrían el tiempo entre 6 y 12 horas en un primer nivel, donde entraría lo que llamamos índice catastrófico de nivel 1 en los hospitales, y siempre estaría representado por un ratio de 3 heridos de prioridad 1 absoluta o roja, como queréis llamarlo, por una unidad avanzada asistencial en el lugar. Cuando haya ese déficit, con más de 25 víctimas, hasta 50, activaríamos un nivel 1, y cuando superen 50 víctimas hasta 200, estaríamos en un nivel o índice catastrófico de nivel 2 en los hospitales, porque recordad que es donde llegan los pacientes, ¿de acuerdo? No puedo andar mucho en esto porque estamos en ello trabajando, pero esto sería un poco el boceto. Bien, como he dicho, tenemos que crear un proceso organizativo común, es decir, tenemos que tener un mismo lenguaje para trabajar. Este lenguaje que utilizamos va a ser el sistema disaster en inglés, o lo pongo en español, el sistema desastre, es decir, detectar, estableciendo funciones de puesto de mando avanzado, seguridad, análisis de riesgo. La T sería de triaje, tratamiento y transporte, que es realmente lo que los sanitarios vamos a hacer, y que el objetivo, no lo olvidéis, en catástrofes es salvar el mayor número de vidas posibles. Y no confundir sistemas de trabajo, como el sistema MAS, con herramientas de triaje, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a adaptar la medicina basada en la evidencia. El triaje que utilizaríamos sería MAS, que es básicamente movilizar, analizar, seleccionar pacientes para poder trabajar con ellos, y SEND vendría del inglés de evacuar, ¿no?, de transporte sanitario. Es el mismo que utiliza la National Disaster Life Support, los americanos, solo que ellos como herramienta utilizan STAR, y nosotros pensamos que CareFly, triaje, SORT o STAR u otros es más específico. Los ingleses van por libre, por la MIMS, y trabajan con herramientas como el SIEP o el SORT, no confundir con el otro SORT, ¿de acuerdo? Dentro del sistema MAS de triaje utilizaremos el sistema IFME o Identifícame, es decir, daremos una clasificación tetrapolar, es decir, inmediato, diferido, mínimo o expectante. Veis que aquí no aparece color
morado o azul, luego me lo preguntéis por qué, ¿de acuerdo? Bien, como herramienta que vamos a utilizar, joder, que me voy a coger chepa. Como herramienta que vamos a utilizar va a ser una tarjeta que va a llevar un anverso con el triaje inicial o básico que hará enfermería y el triaje avanzado, que para mí es el verdadero triaje, que debe de realizarlo un médico o un enfermero con altas competencias. ¿Dónde está Victoria? ¡Me duele! Bien. Lo que vamos a hacer es triaje informático, electrónico, nos pregunta si camina o no, si obedece órdenes o no, si obedece y si tiene pulso radial o no. Pues un paciente amarillo. Si no tuviera pulso, sería un paciente rojo, ¿de acuerdo? Inmediatamente la ingeniería informática aplicada a este sistema nos traza a este paciente en el mapa y nosotros podemos seguirlo en tiempo real. Podemos pinchar en él, saber qué es lo que le pasa y dónde está y dónde va a ir, ¿de acuerdo? Utilizamos Carefly Triage como primer elemento discriminativo porque, Gartner y compañía ya en el 2002 nos dijo que era el más específico a igual de sensibilidad con respecto a STAR u otros, es decir, el poder discriminar los verdaderamente negativos. Esto es súper importante para evitar el subtriaje en emergencias. Para que veáis que he estudiado. Me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Tato esta mañana de los estudios moscas. Este es un estudio mosca que aquí los iluminados intentan comparar 17 sistemas de triaje para unificarlo en uno solo. Y claro, no llegan a ninguna conclusión ni van a llegar. Y yo, después de 10 años estudiando esto, pues yo no me considero experto, me considero estudioso, he llegado a la conclusión que no importa la herramienta, sino la que nosotros sepamos interpretar. Yo la única vez que he hecho triaje en mi vida ha sido con un lapicero, un rotulador, una cruz en la frente, prioridad 1, 2 cruces, prioridad 2 y 3 cruces, prioridad 3, y se acabó. Lo importante es que el que me iba a hacer el EVASAN supiera qué coño estaba llevando, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, este paciente llega a un puesto médico avanzado. Es un paciente que hemos triado como rojo y ahí le vamos a hacer el triaje avanzado. Paso la aplicación, es un paciente rojo, e inmediatamente salta a Revised Trauma Score. Le hacemos la escala de coma de Glasgow, que en triaje Revised Trauma Score da una puntuación de 0 a 4. Inmediatamente le hacemos la presión arterial sistólica igual de 0 a 4 y la frecuencia cardíaca. La puntuación te establece un tanto por ciento matemática de supervivencia real, con lo cual no atiendes al que quieres, sino al que mayor probabilidad de supervivencia tiene. Tú puedes verlo a este paciente en el mapa, puedes ponerlo, como habéis visto, en un desplegable, puedo pinchar sobre él, saber qué le pasa, qué no le pasa, dónde está. Y además la aplicación inmediatamente te los clasifica por orden de prioridad asistencial, con lo cual, como digo, a nivel jurídico, tú no tienes una herramienta legal para decir a quién has atendido primero. Los que más probabilidad de supervivencia en función de los recursos van a ser rojos y luego aparecería, como veis ahí, el color indeterminado, que son aquellos que sin el recurso pasan de ser rojos a indeterminados. ¿De acuerdo? Bien, utilizamos Revised Trauma Score porque hay muchas publicaciones que intentan comparar. A mí me gusta más GAP o MEGAP, pero a nivel estadístico demuestra, aunque parece más específico y sensible MEGAP o GAP, o ahora mismo los coreanos con New Trauma Score, en muestra no hay ninguna relevancia estadística, con lo cual utilizamos Revised Trauma Score. Y por último, este paciente tenemos que evacuarlo. La tarjeta de triaje va a tener un reverso en el que tenemos la historia clínica del paciente y no está por ABCD, sino por X ABCD. Vamos a hacer triaje. Ahora mismo vamos a trasladar a este paciente. Al pasar el escáner nos pide el hospital de destino. Este hospital de destino está, desde que hago el triaje, en kilómetros y por nivel asistencial. He seleccionado el nivel 3. Y como veis, y en tiempo real, yo puedo seguir a este paciente cada 30 segundos, siempre que la aplicación vaya abierta en segundo plano, porque lo que hace es seguir como trazador al código de barras, que no es un código de barras, tampoco puedo explicar mucho más de lo que es. 2 minutos, Fran. Vale, en tiempo real.
Bien, como digo, para evacuar a estos pacientes vamos a utilizar la escala ABC con presencia de ecógrafo. Ya sabemos que 2 puntos o más son subsidiarios de transfusión masiva, o el índice SIPA o índice de shock adaptado a la edad pediátrica, la que 0,9 de punto de corte indica una probabilidad de transfusión, ¿de acuerdo? Con lo cual empezamos por la X y luego seguimos por la ABCD. Esta es la última diapositiva. Como veis, me voy al final de nuestro proceso organizativo, en el método disaster o desastre, y la última letra, la E, sería evaluación, lo que llamamos debriefing, ¿no? Esta aplicación genera una posibilidad estadística de ver todos los incidentes en tiempo real, además reproduce el evento en tiempo real, con lo cual yo puedo saber qué ha pasado con cada paciente, qué se le ha hecho, dónde ha ido y puedes sacar conclusiones de forma retrospectiva. Y ya está, pero espera, no aplaudáis porque como me quedan 2 minutos voy a los agradecimientos. Entonces, claro, quiero agradecer especialmente a la dirección asistencial el haberme invitado a estas jornadas maravillosas, a Rubén Viejo también por haberme invitado, al gerente que no está aquí, Alberto, por creer en este proyecto, y quiero dar las gracias a las personas que me inspiran a estudiar sin ellos saberlos, como el doctor Andrés Pacheco, que no está aquí, o el doctor Alvaleri Leiva, que es mi mentor. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Ahora sí podéis aplaudir. Ahora vamos a continuar con vía intraósea, tips and tricks. Para ello tenemos a Miguel Ángel González, enfermero del soporte vital avanzado de enfermería de Talavera. Miguel Ángel ha estado trabajando, me ha contado que el 50% de su vida profesional en intrahospitalaria y el otro 50% en extrahospitalaria, tanto en UBI móvil como en soporte vital de enfermería. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la organización por el éxito de las jornadas y que porque pueda ser partícipe de ellas. Por supuesto, a vosotros de estar aguantando ya después de la jornada, eso sí, pero también que la charla pueda estar a la altura de las charlas de mis compañeros, que han sido, creo, bastante interesantes y espero que sea agradable. Bueno, bien, entramos. Bueno, voy a intentar responderles a una serie de preguntas que a lo mejor alguna vez os habéis planteado y eso mi ponencia va a intentar de hablar de cada uno de los siguientes puntos. ¿Por qué vamos a coger un acceso intraóseo? Pues algunos estudios nos hablan que en una situación de emergencia las tasas de fracaso pueden estar entre el 10 y el 40% de los casos. Y el tiempo medio de realizar un acceso venoso, en este caso una vía venosa periférica, que con la que nosotros nos encontramos organizados, más cómodos, los tipos pueden oscilar entre 2 minutos y 16 minutos. Ahí en la nota se nos logra el hilo del euro, son 16. Y aquí vamos a coger un acceso intraóseo. Pues clásicamente nos han contado la formación que hemos hecho, que el acceso intraóseo lo realizamos en situaciones de parada, en paciente pediátrico. Y bueno, ya a lo mejor en los últimos años sí que ya nos hemos ido concienciando que el paciente inconsciente pues también puede ser candidato, ¿no? Si tenemos una dificultad venosa, candidato ese acceso venoso. Y el objetivo con el que quiero que después de esta charla os quede después es que un acceso intraóseo se utiliza siempre que tengamos una dificultad de candidatar un acceso venoso. El paciente tenga la patología que tenga, esté consciente, esté inconsciente, sea un trauma, sea un quemado, da igual. Es un paciente crítico y que bien por la situación clínica del paciente o bien por las condiciones ambientales en las que vamos a trabajar, en un sitio que pudiera estar atrapado, poca luz, ahora con los equipos que hemos tenido los EPIs para los pacientes que hemos estado con COVID, pues ya os imagináis lo difícil que es poder manejarte con tanto guante, ¿no? Sin ver bien, pues en estas situaciones está indicado
complicado el acceso intravenoso, siempre que esté el paciente en sitio crítico. Y inicialmente vamos a manejar este acceso, pero al final todo paciente crítico va a necesitar un acceso tradicional, un acceso venoso, bien periférico o bien central. Por lo tanto, es una vía única. ¿Cuándo vamos a utilizar el acceso intravenoso? Pues lo vamos a utilizar en función de los protocolos que tengamos en el servicio, las unidades donde trabajemos, que eso en España es poco habitual, no solemos tener protocolos, o bien lo vamos a manejar a través de las guías de soporte avanzado. Entonces, las últimas guías de la ERC en 2021 nos hablaba que con ser un acceso intravenoso, si los intentos para conseguir un acceso intravenoso no funcionan o el acceso intravenoso no es factible. Sin embargo, en pediatría nos especifican que en el caso de la emergencia el tiempo límite de colocación de un acceso son 5 minutos o 2 intentos. Las guías AFA, las guías americanas, nos dicen que se puede considerar un acceso intravenoso si el intento de acceso intravenoso no se realizan correctamente en los infantiles. Pero hay guías incluso que van más allá. Las guías NICE, las guías británicas, nos habla que el paciente politabolizado pediátrico, debemos optar por que en el paciente pediátrico menor de 16 años se debería valorar como primera opción si pensamos que el paciente puede tener dificultad en la realización de la diagnosis. ¿Y dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a realizar nuestro acceso intravenoso? Pues está claro que vamos a usar aquel acceso que os encontréis más cómodos, con el que estén más familiarizados y os dé confianza. ¿Vale? Es una técnica que nos tiene que dar confianza. Pero de los puntos os diría que de primera opción os consideréis que es la cabeza humeral. ¿Y por qué? Porque las ventajas que ofrece son muy interesantes. Lo primero, el flujo. Nos da un flujo bastante alto de 6 litros a la hora. Por otro lado, la biodisponibilidad. Al ser un acceso supratraumático, lo forma como llegar al corriente circulatorio central en muy poco tiempo, por lo cual eso nos es muy interesante en situación de parada, que sabemos que el gasto cardíaco va a ser algo muy pequeño. Y luego aparte es el lugar donde el paciente va a necesitar la analgesia, donde la resistencia va a hacer la cavidad anular, por lo cual si tenemos que manejar la analgesia, pues es donde menos dosis vamos a necesitar. Para tener estos flujos es importante que sepamos identificar correctamente el punto de la angulación. Esto quizá sea uno de los inconvenientes que más los profesores suelen referir, ¿no? Dificultad en canalizar dónde pincho la cabeza humeral. Entonces, pues recordaros que el paciente debe colocarse con el brazo pegado al cuerpo, en la posición de la acución, con la mano sobre el abdomen, de esa forma hacemos una rotación interna del húmero y de esa forma se nos va a presentar lo más fácil el tubérculo mayor. En ese lugar va a ser el lugar de inserción. Para localizar ese tubérculo mayor hay que palpar bien fuertemente con los pulgares. Otra cosa también que nos cuesta, ¿no? Cuando hacemos a lo mejor alguna formación, pues intentamos palpar a nuestros compañeros el húmero y claro, no palpamos con la suficiente fuerza, ¿no? Hay que palpar fuerte, verdad que es agradable, pero cuando palpéis 30 o 40 húmeros no va a ser ningún problema en localizar ese punto. Y es una cosa además que os animo a que practiquéis con vuestros compañeros, evidentemente no de inserción intravenosa, no sé qué se deje, pero sí localizar el punto que va a ser de mayor dificultad, la gente suele referir que les cuesta, ¿vale? Y una vez que ya tenemos ese punto localizado, pues es el único punto que vamos a pinchar con una angulación de 45 grados de un acceso anterior. Y para que os quede más claro ese acceso anterior de un posterior medial, lo que vamos a pinchar es dirección a la cadena opuesta. De esa forma vamos a tener un flujo adecuado. Si pinchamos con una angulación de 90 grados, como veis en la imagen, ¿pasaría algo? No pasa nada, simplemente que no tendríamos el flujo, por lo cual nos ha hecho elegir la cabeza humeral, ¿vale? Sí que nos podría funcionar, pero en un flujo mucho menor. Aquí os pongo un par de imágenes. La primera, aquí observamos la zona de la cabeza humeral donde vamos a hacer inserción. Y es una zona, un área, no es un punto exacto, con lo cual os tiene que dar mucha tranquilidad de que no tenéis que buscar una referencia exacta. Y no, como podéis observar en la imagen, no vemos ninguna zona,
vaso, ningún nervio, nada que se pueda desonar. Por lo cual eso tiene que dar tranquilidad que vais a pinchar en una zona en la que las complicaciones van a ser escasas en el caso de fallo y que no vais a producir un daño mayor. Y luego la siguiente imagen es un vídeo de un paciente en el que podéis ver que el suelo cae totalmente. Es un paciente que está en parada respiratoria, por lo cual os he dicho que es un lugar pues, interesante para este tipo de pacientes. No sé si han podido comprobar el vídeo, si no podemos poner nuevamente, por favor, el vídeo y vamos a observar cómo el suelo cae totalmente al suelo sin resultados, sin crear resultados. Por lo cual es un lugar, pues, un poco interesante. Quiero también desechar otro mito, es destacar que el paciente en parada es que el acceso humeral no pudo manejar, porque claro, ya hay gente en la vía aérea o interrumpa las cosas tráficas. Para nada. Si estando bien organizados, no hay ningún problema. En cuanto al acceso external, os comentaros que a pesar de que es el lugar que mejor flujo da de todos los puntos de inserción que vamos a comentar, tiene también inconveniente que hay dispositivos específicos para la inserción external, por lo cual habitualmente esos dispositivos los tenemos en un entorno táctico, en un ámbito militar, en un ámbito civil no solemos disponer de ellos, por lo cual pues las complicaciones que conllevaría al pinchar todo tipo de dispositivos, pues en principio no lo vamos a plantear. En cuanto al fémur proximal, comentaros que si tenemos que elegir un fémur, la guía clásicamente nos hablaba que en función de la edad, olvidaros, si hay que utilizar el fémur porque es la zona que más familiarizados estáis con ella y preferentemente la zona proximal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es donde el mayor flujo da con respecto a la zona distal. Perdonad, son los nervios, ¿vale? De aquí del directo. Os he comentado, os he hablado de la tibia proximal y la imagen está hablando del fémur distal. El fémur distal es un acceso principalmente que utilizar en pediatría. ¿Por qué motivo? Porque es una zona que tenemos que identificar el punto de inserción y en los niños, donde tenemos a lo mejor poca musculatura, los niños pequeños, especialmente lactantes, pues nos va a ser fácil localizar el punto y donde además, al ser un hueso grande, el dispositivo va a quedar mejor fijado, más estabilidad, por lo cual va a ser muy interesante en los lactantes principalmente. En cuanto a ese niño va dando musculatura, va a ser difícil localizar ese punto, por lo cual no lo utilizaremos en niños mayores. Y lo que sí tenéis que iros es a coger una aguja lo suficientemente grande, por lo cual la aguja debe utilizar la aguja de 25 milímetros de longitud. En todo momento la pierna de eso sí debe estar estirada, tanto para inserción como para punción. Tibia proximal, lo que estaba comentando antes, punto favorizado y preferentemente el lugar proximal, independientemente de la edad del paciente. Tibia distal para que la dejaré para pacientes obesos, que no puedo localizar bien los puntos de inserción, no tengo una aguja suficientemente grande, y pacientes atrapados, solo que esté puesto en la zona distal. ¿Cómo voy a utilizar qué aguja voy a elegir? ¿Cómo voy a utilizar el acceso con éxito? Pues lo primero que tengo que hacer es desterrar la idea que las agujas se eligen en función del color, lo catalogamos en función de la edad de los pacientes. Deciros que las agujas se eligen en función del tejido que vamos a pinchar. Entonces, como resumen, decir que en pediatría, para tibias, utilizamos la aguja rosa para niños pequeños. Si el niño es mayor, utilizamos la aguja azul. Y el niño, aunque sea pequeño, si no vamos a fémur o húmero, directamente nos usamos una aguja azul. Y la manera, la aguja correcta, antes, cuando inserto el dispositivo, antes de hacer el gatillo y que se note el funcionamiento, tengo que ver la última imagen. Aquí vemos el por qué una aguja azul en muchos casos no sirve por la referencia de la última marca en el acceso humeral de los adultos. ¿Cómo sé que la aguja está correctamente insertada? Pues por los tiempos correctos. Entonces, ¿qué tengo que saber? Pues que cuando yo hago, es una técnica que es táctil, no es una técnica visual. Entonces, cuando yo inserto el dispositivo, si utilizo uno manual, en el caso del FTIO, tengo que notar una dirección de asistencia. Y esto es importante en el paciente pediátrico para no atravesar la práctica. La aguja debe quedar estable, no debe bailar. Si aspiro, es algo muy sensible, es poco sensible, muy específico, es decir, no siempre va a salir sangre de esa cadena neural.
Pero tengo la seguridad que si sale, estoy seguro que está. Luego, cuando ya meto una embolada, lo que voy a observar es la zona de punción que se produce esta obstrucción. Y lo que también es normal, y eso quiero también que os quede bastante claro, los primeros mililitros de ese bolo inicial que vamos a hacer nos van a dar una resistencia, pero según va pasando esos mililitros se van rompiendo esas trabéculas, por lo cual el flujo aumenta. Aquí otro vídeo que vamos a ver lo que es el inserción y lo que es la inserción no es lo que es la posible infusión de líquidos. ¿Vale? Creo que debe quedarnos claro que a nuestra asistencia, además de parte de nuestra asistencia, ya es el confort del paciente. Entonces, un paciente que necesite determinada analgesia, que no solamente somos conscientes, por eso también más inconsciente, pondríamos lidocaína al 2% de forma muy lenta y podríamos repetir la dosis. ¿Por qué deberíamos poner esa anestesia? Porque si el paciente está, como veis en el vídeo, a gritos, al final no nos va a dar confianza y no vamos a tener un dispositivo, ¿vale? Entonces, os recomiendo utilizar la anestesia. El mantenimiento, pues un mantenimiento similar en cuanto a un acceso venoso periférico. Comentaros que puede ser necesario un presurizador, no supera los 7 milímetros, que si usa una bomba, los límites de la norma de presión no deben superar debe estar altos para que no se detenga el flujo en el caso de evitar la límite de presión. Debe usar un extensor o una área de 3 pasos, porque si manipulo directamente la intraósea tengo riesgo de que se extravase la infusión que hago por el movimiento, ¿vale?, de esa aguja y el orificio mayor. Tengo que tener mucho cuidado con las movilizaciones, sobre las transferencias, de no arrancar esa aguja, sobre todo si tengo una inserción humeral que debo evitar los momentos de abducción. Como vale 45 grados, como veis, observar la imagen, esta es una foto mía en la que tenemos la aguja totalmente doblada. Y en el caso que os he dicho antes de la inserción en el fémur debe estar totalmente estirada. Si utilizo un calicompresor, no hay ningún problema, lo puedo poner, pero siempre y cuando, insisto, evito ese momento de abducción del brazo. En cuanto a la necesidad de formación, pues ya en muchas ponencias de hoy se ha comentado lo importante que es esa formación. De hecho, en este estudio nos hablan de un caso en un hospital que el paciente necesitó pasar por quirófano para retirar la aguja intraósea. Y se dieron cuenta en ese hospital, no era el primer caso que había ocurrido, por una mala técnica de inserción y retirada. Entonces, a raíz de esos casos, vieron que era necesario una formación. En otros estudios hablan también de la deficiencia de conocimiento que tienen los profesionales, con lo cual muchas complicaciones son a raíz de eso la falta de déficit de conocimientos, que no son lo suficientemente amplios como para realizar con éxito y sus complicaciones. Y en este último estudio lo que nos hablan que lo ideal es hacer formación con cadáveres. Los profesionales de esta agencia pues, tienen la suerte de poder participar en algunas formaciones y la verdad es que consiguen después de sus profesionales de realizar esas cadáveres dar esa confianza necesaria para realizar una disección sin riesgos. En cuanto al dispositivo manual y mecánico, nada que decir, directamente mejor automático, las complicaciones son menores y mayor tasa de éxito. En cuanto a para qué utilizar la intraósea, ya sabéis que puedo poner la medicación que por vía periférica, suelos hipertónicos no deben estar más de 2 horas continuadas, incluso con ansiolíticos. Podría obtener muestras sanguíneas desechando el primer doce de sangre y lo podría luego analizar una buena relación de los valores de glóbulo de hematocrito, hemoglobina y algunos iones. Y como conclusión, pues empiezo por lo último, la importancia de formación para tener éxito y no tener complicaciones. No tengáis miedo de realizar un acceso intraóseo. Si dudáis es que el paciente solamente necesita ese acceso intraóseo. El húmero ofrece grandes ventajas, por lo cual no tengáis tampoco miedo de probar entre compañeros para tener confianza y ver esa ventaja que ofrece. La analgesia creo que es vital manejarla para que podamos utilizar ese acceso. Y luego, como os he dicho, es un dispositivo bastante. Los cuidados que conlleva son bastante similares a la periférica. Y por último, daros las gracias. Y lo he dicho también junto de los nervios, que podría tener un poquito de interés. Como ya sabéis, soy formador del dispositivo ZIO de la empresa TCS. Pero bueno, espero que aquí no se haya visto
realmente la necesidad de tener un producto, más simplemente el acercaros las ventajas que ofrecen los servicios únicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Antonio Cid, médico de la UI de Albacete 1, que es experto también en espeleología y en rescate, nos va a hablar de la ponencia Point of Care en emergencias prehospitalarias, ventajas y desventajas. Bueno, buenas tardes. La charla es un memorable. Juan Valenciano y Rubén me llamaron una tarde y me dijeron que estaban metidos en una cosa y que empezara a hacer medicina. Y me dijeron, te toca hablar de lo que te gusta. Y me tocaron los aparatitos. Y la verdad es que después de las charlas que ha habido, tan potentes, y de la charla que tuviera con el Víctor, pues lo que os tengo que vender me lo tengo que creer, y la verdad es que me lo creo. Vamos a hablar de una cosa que en inglés se conoce como point of care, pero no es más que los puntos de cuidado, y lo conoceréis todos como el gasómetro, los analizadores. Van a ser muchas diapositivas, pero realmente simplemente para remarcar estos puntos y reconozcamos un poco que nos tenemos que actualizar. Bueno, hoy tenemos uno de los más conocidos, no tengo conflicto de intereses, pero simplemente porque no hay más que dos máquinas en el mercado que nos permitan manejar este tipo de modelos clínicos, y entonces pues tenemos aquí el pobre de Siemens, que tampoco me lo regalan, me lo prestan, y más veces ha dicho que nos lo va a mandar a la UDI 1 hace unos días, pero no sabemos cuándo llegará. Tenemos ahí el problema de las vías. Este es el helicóptero sanitario que tenemos en Castilla-La Mancha, y creo que aquí tenemos que implicar, ya que estamos fuerte, tanto al enfermero para que sea consciente de que esa analítica es vital para el paciente, como al técnico que tenemos en ayuda, que tenemos que protocolizar, que tiene que ayudar. Bueno, ¿qué es un point of care? No son más que pruebas diagnósticas en el punto de atención. Yo, que soy un loco y un friki del rescate, pues muchas veces me he visto con rescates de más de 12 y 14 horas, en las cuales que necesitamos saber mejor a mi paciente. Pero no hace falta llegar a esos expertos. Con que tengamos un paciente con nosotros 3 cuartos de hora y le hayamos puesto medicación, ya tenemos que saber lo que le está pasando a ese paciente. Lo vamos a hacer primero por no analistas. Nosotros no somos técnicos de laboratorio ni somos especialistas en analítica. Y eso es vital, porque nos va a facilitar una tarea que ahora teníamos que pedirla con un protocolo estricto y nos lo tenía que hacer el laboratorio. Fuera de las instalaciones, evidentemente vamos a hacer nuestro inmóvil, en nuestro helicóptero o en nuestro centro de salud. Y además, lo más importante, nos va a permitir tomar decisiones en cuestiones de minutos. ¿Cuánto miedo le tenemos al potasio? Con un gasómetro y una hiperpotasemia y una tasa de puntas, tenemos que tratarla. No nos podemos permitir el lujo de empezar a poner drogas sin tratar la causa. Bien, al final, estos no son más que son dispositivos de alta tecnología, que están evolucionando a una velocidad espectacular, aunque llevan ya tiempo en el mercado. Pensamos llevar tiempo con ellos, empezamos en los series hace más de 10 años a probar el estar, y yo creo que es el momento en que nos pongamos al día. Tenemos resultados, al principio tardaban 20 minutos, fallaban más que una escopeta de feria, pero estamos entre 5 y 15 minutos ya con resultados de la muestra. Vamos a ver. Habéis oído la palabra llego a Guadalajara, me hace un completo Guadalajara, llego a Toledo, me hace un completo Toledo, llego a Albacete y me hace un completo Albacete. El 70% de las decisiones médicas y decisiones terapéuticas se basan, 70%, en datos analíticos. Si las decisiones que tomamos están basadas en medicina, basada en evidencia, evidentemente tenemos que aportar a nuestra clínica y a nuestras pruebas complementarias la analítica, y no nos queda más remedio que tomar esas decisiones en función de datos que podamos cuantificar. El uso de POC o de estos puntos de alta tecnología simplemente van a mejorar la atención al paciente. Nos guste o no nos guste, aportan calidad. Y las gerencias que nos tienen que aportar esto, independiente de que sean de bajo costo, de alto costo, tienen que pensar que la calidad del paciente dependa en su modo y mortalidad y en una decisión terapéutica más adecuada al paciente que estamos tratando. En las UIs móviles llevamos médicos, en los SMAEs llevamos enfermeros. El médico tiene que diagnosticar, hace diagnósticos diferenciales, y si diagnostica, tiene que poner tratamientos. Los tratamientos no tienen que ser empíricos en general, hay que hacer empirismo porque sabemos cómo van las vías, pero tenemos que basarnos en datos. ¿Qué ventaja nos aporta un point of care? El point of care que todos nos ponemos en duda es la ecografía, otro es un coaguchet, y otro es una toma de glucemia.
Bueno, eso así visto, dice, al final vamos a hacer, bueno, esa es alta tecnología, si es el aparatito que hace la leucemia, no puedes imaginar lo que hay detrás. Bien, primero, el tiempo que se tarda, de 5 a 15 minutos. En pacientes emergentes nos quita o nos roba muy poco tiempo. Los pacientes que están en alto riesgo son los que nos importa. Hacer también gasometrías por sistema puede que nos interese para atender, pero a todos los pacientes no son necesarios. Después, las muestras son de pequeño tamaño. De los 5 a 10 mililitros que necesitamos en una analítica normal, estamos pasando a microlitros. Con una gota de sangre nos llegaría. Puede ser arterial o puede ser venosa. Bien, los instrumentos que vamos a tener, con una prueba de aprendizaje muy sencilla y muy rápida, la puede utilizar el médico incluso, el enfermero y el técnico que tengamos con una formación adecuada. La interpretación de los datos es otra historia. Bien, y sobre todo nos brindan que en situaciones médicas complicadas y un poquito críticas tomar decisiones. ¿Cuántos diagnósticos diferenciales hacemos al final del día que se quedan ahí como ¿quién me llevo, qué no me llevo, dirá bien a esto, no dirá bien, cambio el tratamiento, me apoyo en el enfermero, a ver si el enfermero está de acuerdo conmigo o me da una opinión? Tenemos que empezar a valorar la cuantificación de nuestras patologías. Bien, desventajas, porque esto no es tan bonito como lo pinta. Pues hay muy pocas, tengo que vender algo y como buen vendedor tengo que creérmelo y además creo en ello. Bueno, tiene muy poquita. Lo más difícil que tenemos es que hasta ahora costaba la implementación, sobre todo por el alto coste y porque la evidencia científica que había no era suficiente. Los trabajos, que no lo voy a hacer porque tiene sentido, un montón de bibliografía en la que compara las analíticas hechas hospitalariamente por gasómetros, se comparan con la del hospital y se ven que las divergencias en esas patologías, en esas muestras, había muy poquito, con lo cual la evidencia está ahí por encima de la mesa. Lo del bajo costo. Todo depende, como dice el otro, del dinero que tenga, que seguramente para Madrid el bajo costo esté muy arriba, para nosotros que somos una gerencia un poquito más pobre, el bajo costo empiece más abajo. Bueno, dependerá de lo que tenemos al director médico de la chaqueta y a ver si nos responde. Bien, hay que tener mucho cuidado con la sobreutilización. Al principio se sobreutiliza mucho porque le hacemos gasometrías a todo el mundo. No tiene sentido, esto es como cuando el de rayos te tienes que pelear un tag. ¿Le hacemos taca con el dolor de cabeza? Pues ahora con el COVID hacíamos al dinero de hacemos taca con capada. Bueno, estamos utilizando y puede ser incluso contraproducente, pero no basar demasiado en su mente. Bien, el paciente gravemente enfermo es el que lo va a necesitar. Esto lo marca la OMS, marca qué pacientes van a necesitar esta política hospitalaria. El paciente gravemente enfermo que necesita ser tratado en menos de 20 minutos. Cualquier UBI órgano tardamos 20 minutos en trasladar, transferir y entrar en el hospital. Ya hablamos de las helicópteros, ya hablamos de las grandes. Pacientes con enfermedades agudas, con enfermedades crónicas, con enfermedad sobre descompensada, que necesitan en las 2 primeras horas, con esas EPOC que tenemos pasadas últimamente, que entran en atención. Y después, cualquier enfermedad, o persona, que es portadora de una enfermedad aguda y que requiere tratamiento en las primeras 4 horas. Esto sería mucho de hablar de horarios y de tiempos, pero nuestros pacientes, aunque os creáis que somos muy rápidos en llegar a los hospitales, pasan demasiado tiempo con nosotros en la SUI. Les tenemos que tratar y les tenemos que mejorar su calidad asistencial. Hay dos dispositivos que todos conocéis y que no voy a entrar mucho en ellos. He trabajado con los dos, el ISTAR, el más famoso. Tiene una amplia gama de cartuchos y sobre todo se diferencia del siguiente, que es el de progresiones, en que tenemos troponina, que sabéis que troponina tarda en elevarse, y sobre todo tiene un problemita, que con el frío funciona muy mal, o mejor dicho, la maquinita te dice que no funciona y tenemos a la enfermera peleándose con el calor para activarla. Sus cartuchos tienen que ser guardados en frío, en cambio el EPOC no hace tanto. Bien, con el EPOC es el de abajo, recordaros que ahí tenemos un trabajo interesante que está trabajando sobre todo el Sandro ahora en él, y es comparando lo que es la troponina ultrasensible, que la tenemos elevada en el miocardio en 1 hora, hora y media, 2 horas, y en determinados pacientes podría ser de la natura. Ya lo digo en la puerta del hospital. Bien, los electrolitos por descontado nos lo van a dar los dos. El EPOC quizá un poquito más rápido. Bueno, si nos vamos a las guías de la RCT, poquitos tengo que contar de lo que nos cuentan las 4Hs y 4Ts. Entonces, hablar de iones en la parada y los valores que van cambiando según vamos haciendo nuestra parada y según sacamos la parada, nosotros podríamos hacer una analítica y nos podría dando opciones y además pudiendo sacar ese paciente, una hiperpotasemia, una posible fibrosis en el caso de un TEP, un posible dímero que podríamos sacar y a ver qué problema tenemos.
Pero no solo eso, imaginamos esa energía que se dice como paciente mío, en el cual estábamos haciendo RCP, el paciente no sabía, sospechábamos usted, se extrae la sangre, se deja la sangre retirada, cuando no que el técnico la mete en la máquina y el resultado final. Un caso de ese tipo y un lactato de 14. Es decir, es el momento de poner el monolítico, aparte de que la guía nos lo está diciendo, de solo que sospecha clinical. Utilizar las causas reversibles con máquinas, como puede ser la ECO, de demasiada formación inicialmente y sobre todo esa analítica que requiere un aprendizaje no tan suficientemente pesada como su elaboración. Y cuidado con la tecnología, no tiene que ser distractora. La RCP, las compresiones es lo básico, la analítica está ahí, me puede apoyar. No os vendo la moto de que es la panacea, no, respeto un coadyuvante para esa terapia que estamos aplicando en este paciente. La adrenalina como soporte es importante, el masaje es importante, analítica siempre en un segundo plano, pero para el enfermero, ¿qué vía? En la misma vía me vale perfectamente. Conforme analizamos la vía, extraemos, lo dejamos en esa jeringa y lo haremos más tarde la analítica. La intraósea, compañero, vale perfectamente. Necesitamos solo una gota de sangre que nos haga por esa intraósea. La primera vía sería la mejor, evidentemente. Si después tenemos opción y por operativo llevamos un residente de enfermería, una segunda vía, y tendríamos una vía media. Bien, ya los cuidados por resucitación os quiero contar lo importante que sería hacer lo que nos está pasando. Nos frotamos las manos cuando nos sale la parada. Y cuántos enfermos se nos paran en el camino al hospital, porque no nos tenemos una por resucitación correcta. Hay mucho cuidado con esto. Bien, el pH inicial, recordando en una parada, nos va a marcar el sobrevida, digamos, un poquito de sobrevivencia final de nuestro paciente. La primera jeringa que hacemos con él para iniciar, evidentemente, si fuéramos a medir un dímero D, tendríamos un problema. Pero, como el dímero D aún está en estudio, pues nos quedamos un poquito, lo dejamos en stand-by, paralizamos nuestra jeringa, sacamos esa analítica y lo dejamos separado hasta que tengamos tiempo. Siempre en segundo plano. Bien, seguimos un poco. Eso. Es decir, ¿cuántos pacientes hemos llevado al hospital con hiperpotasemia sin tratar? Porque el potasio mata a los pacientes, que se lo digan los de la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que lo que pasa es que tenemos miedo. Es que es difícil poner potasio. No, no es difícil poner potasio. Es que no tenemos datos científicos y datos cuantitativos que nos digan que podemos tener potasio y que tenemos hiperpotasemia. Los pacientes no son lineales, son curvos. Y un paciente al que hacemos un electro, si además le acompañamos de una analítica y la clínica inicial, podemos saber que nuestro paciente tiene hiperpotasemia. Y la hiperpotasemia, como sabéis, está en las 4T, mata a nuestro paciente y además impide que lo podamos recuperar en condiciones. Mucho cuidado con estas cosas porque nos estamos saltando factores que pronosticarían que nuestro paciente vaya a morir. Bien, vamos a ver. Protocolo de intervención diabética. Digamos por la puerta, paciente inconsciente, respiración carcinita, tipo pulmón, tasca. 10 unidades de insulina rápidas intravenosas. A los 30 segundos el paciente empieza con tasa de glucosas. ¿Qué ha pasado? El potasio que teníamos lo hemos metido todo dentro de la célula. No hemos sobrecargado de líquido a ese paciente que necesitaba. No hemos calculado una gas. No hemos visto la necesidad de líquido de ese paciente. Necesitamos no solo plantearnos el protocolo, porque tenemos que saber, sino plantearnos la cantidad de medicación que tenemos que poner a ese paciente y en qué puntos es necesario hay que ponerlo. Eso por otro lado. Bien, el electro hay que verlo, hay que mirarlo, no es mi presentación, pero si lo apoyo con la analítica, pues mucho más. Un ion GAP lo calculan por fórmula con nuestras maquinitas y no necesitamos hacer nuestras pruebas. Pero si tenemos un potasio y tenemos un sodio, lo metemos en una situación diabética muy sobrepasada, mucho cuidado que podemos encontrar en la estación de catástrofe. Bien, médico enfermero, añadido con su técnico, realizar siempre una tomética verosa, que esto digo que podría cuando se tenga tiempo, tratar esa hiperpotasemia, isopotasemia y la hipocalcemia. Señores, hemos saltado la vía de hace mucho tiempo, pero con alto cálcico lo tenemos que poner ya. Nuestros pacientes se nos desangran porque los coágulos no son estables. Eso por nada. Debemos estudiar y registrar. ¿Y qué registramos? Hace unos días se presentó en Madrid el proyecto Extraje, que sobre todo está promocionando el grupo de La Rioja, de hecho. Han fijado SEMES, y este protocolo lo que intenta es juntar dentro del registro de trauma una serie de datos que son todos, sobre todo clínicos, pero estamos en la época de los dinosaurios, señores. Todos los conceptos clínicos son subjetivos. Incluso la respuesta motora que nos va a decir cómo un paciente va a evolucionar, es incluso
incluso subjetivo. En cambio, un ácido láctico, si lo añadimos a ese registro de pacientes, se nos va a ir muy bien, porque el láctico nos está hablando de que ese paciente está entrando en un catabolismo metabólico y nos puede implicar un shock incluso escondido. Un paciente que tenemos que está un poquito sobrepasado, pero no sabemos realmente por dónde nos va, y con un pequeño ácido láctico que tengamos, sabemos por dónde vamos. Sabemos si además estamos corrigiendo ese posible trauma o ese posible potencial trauma y saber a dónde tener que llevarlo. Bien, mucho cuidado con estas cosas porque además nos estamos dejando cosas en el tintero. Es decir, que la clasificación de nuestro paciente la estamos solo dejando en función de la clínica. Bueno, ya no os digo si tenemos que corregir una hipopotasemia, una hiponatremia. Podemos meter a nuestro paciente con una alta salvación, una hipovolemia, con un fallo terminal, una exhalación, por ejemplo, un exceso de calor de un día normal de verano, nos ponemos a corregir el sodio, así a ojo de buen cubero, y metemos al paciente con ese tacmio de una edema cerebral. Mucho cuidado con estas cosas. Las convulsiones, tenemos un accidente que nos lo pueden distinguir muchas veces de ese ictus que nos encontramos inconsciente y que nos dice, ponemos benzodiazepinas, activamos el código ictus, a ver por dónde vamos. Bueno, la cardiopatía isquémica, troponina sí, o ultrasensible mejorará. Yo no creo que aquí tenga influencia. Si mi paciente yo considero que el torácico lo tengo que llevar, pero tengo que llevar, por mucho que me diga el aparato que es negativo, pero hay determinados pacientes que me quedo en dudas en relación del ST, si claro, que parece que le toca, si no le duele, pues bueno, podemos entrar en discusiones, pero yo creo que aquí aún estaríamos muy ahí en balanceo. Bueno, con la respiratoria, nos valdría, fijaros, para discernir si mi paciente va a entrar en CEPAP, en BIPAP, o me tengo que pasar directamente a la respiración mecánica invasiva. Porque nos encontramos con analíticas como esa mía de la semana pasada, un paciente con disnea, que pensábamos que no le llevaba de pulmón, fijaros el pH, fijaros la PC2, y que era un EPOC, realmente no se me llevaba de pulmón. Es un mixto de estos que nos encontramos últimamente. Y nos podemos encontrar con un patrón mixto que sea un EPOC, que todos decimos que es una BIPAP, evidentemente, o podemos encontrarnos con una EPOC, con un agudo de pulmón, una retención grande de CO2, en este caso, y tener que poner una BIPAP. Bien, ya estoy terminando. Recordaros que en pediatría, ya lo dijeron los pediatras, no lo voy a repetir, lo que saben los de verdad, que eso, si gasometría no sale del hospital, podemos tener gasometrías simplemente para facilitar cómo va curando nuestro paciente, cómo le vamos a ver. Insumar a un paciente es oxigenar leches, es oxigenar. Ventilar es poner curvas, es ver los tics, ver las curvas de flujo, ver dónde falla nuestro paciente y ver por qué nuestro paciente, por bien intubado que esté, sigue saturando al 70 o 80%. El paciente, os lo recuerdo, su puzzle, y algo muy importante quiero dejar aquí. Yo no soy ni pro-SBAI ni pro-SBAI. Yo quiero que me atienda algo y que sea sanitario. Si el SBAI llevara un gasómetro, podría dar muchas más opciones cuantitativas al médico que le está recogiendo los datos en el centro coordinador. Y puede decir, mira, te mando el ENI porque no me gusta con esa gasometría, te mando un supervisor, mira, llévatelo tú que con el mantenimiento que le estás haciendo es competente con tu tipo de gestión. Recordaros ya para terminar que esto es un esfuerzo tecnológico que nuestra gerencia tiene que hacer, porque es gerencia, son caros, evidentemente, no somos... es un esfuerzo más importante. SAM nos implantó en el 98 y ya gasta 1.200 cartuchos al mes. Yo creo que son excesivos, pero ya sabemos que SAM trabaja sobredimensionado. Esto no lo puedo decir, porque tenemos explicaciones de SAM. Bien, implicación del médico del enfermero y aquí la última ya. Recordad, la EMA es futuro, para los pediatras es presente, para nosotros, yo que soy doctor de la emergencia, me gustaría hacer ECO, no me siento preparando para ella. La ECO ya no es futuro, la tenemos aquí. Y la analítica, queramos o no queramos, ha venido para quedarse. ¿De acuerdo? No hay que diagnosticar simplemente con la clínica. Y las UNES llevamos médicos. Los médicos no transportamos, trasladamos enfermos. Y sobre todo, si generamos inquietud, porque cuesta en la base decirle a tu compañero empieza a hacer esto, ¿cuánto nos costó meter el tranexámico en el código trauma? Yo creo que incluso ya nos estamos pasando del tranexámico. Bien, otra para tomar, como dicen las enfermeras, implicar a la enfermería que lo que están haciendo está bien hecho y que vale para la calidad asistencial del paciente. Recordaros, es útil y aquí simplemente un pequeño vídeo. Eso es un disco de pruebas que tenemos actualmente. Nos gustaría que estudiara el ProBNP para ver las insuficiencias cardíacas. Actívame el vídeo cuando puedas.
para ver un poquito esas licencias cardíacas que están empezando o que están ya completitas. Me gustaría tener un número de, y por qué no, tener una procalcitonina para esos pacientes mayores que se nos escapan para el futuro código 6. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahora vamos a poner la ponencia de Rubén Diego, que como sabéis no ha podido venir, lo ha sentido muchísimo, pero no quería dejar de cumplir pues, con el compromiso que él había adquirido. ¿Qué os puedo decir de Rubén? Pues yo creo que casi todos conocemos su calidad como médico, como profesional, que es docente, que también es investigador, pero a mí hoy me gustaría destacar una de las cualidades que yo más admiro en él, y es que sabe sacar de las personas que trabajamos alrededor suyo siempre lo mejor, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Rubén nos va a hablar de qué hacen otros servicios de emergencias que podamos importar al nuestro. De qué hacen otros servicios de emergencias que debamos importar al nuestro, o al menos valorar si es importable a nuestro sistema. Bueno, antes de nada tengo que pedir disculpas por no poder acompañaros. Una causa mayor ha hecho que no pueda estar allí y bueno, pues transmitiros mi decepción, porque me hubiera gustado compartir estos momentos con vosotros en persona. Y por otro lado tengo que dar las gracias a la Gerencia de Urgencias de Emergencia por apostar por nosotros para hacer estas jornadas aquí en Guadalajara, y por supuesto a otra parte del comité organizador, al grupo de trabajo de críticos de emergencias, que han hecho un esfuerzo titánico para que esto sea una realidad. Alguno de vosotros quizá piense que yo iba a hablar de esto, ¿no? De ECMO en el ámbito prehospitalario, como hacen los parisinos, de la oclusión de la aorta mediante el catéter Reboa para el sangrado infradiafragmático, como hacen los londinenses, o de recursos avanzados o unidades móviles de ictus que portan incluso escáner a bordo para el diagnóstico y el filinolítico precoz de estos pacientes, ¿no? E incluso alguno puede pensar que iba a hablar de Big Data y inteligencia artificial. No tengo duda de que todo esto es presente en algunos sitios y es futuro a la vez para otros sistemas de emergencias, cada uno un poquito más cerca o más lejos, pero yo creo que no es el objetivo de esta charla. Lo primero que tenemos que hacer es recalcar mensajes que ya se han dado aquí en estas jornadas, ¿no? Debemos a día de hoy disponer de ecografía portátil en las UBI móviles, ya que bueno, esto permite un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz, menor estancia hospitalaria y, por tanto, menores costes también hospitalarios, ¿no? Debemos de saber buscarle otros usos o otros beneficios de portar medidores del INR, ¿no? Más allá de servir para excluir o para aceptar código ictus a pacientes anticoagulados. Bueno, pues como digo, existe campo de mejora para sacarle mayor rendimiento, como veremos a posteriori. Saber diagnosticar trastornos hidroelectrolíticos, tenemos que saber cómo está el estado ácido-base de nuestros pacientes, e incluso necesitamos saber si nuestros tratamientos están siendo efectivos, y para ello el gasómetro es fundamental y básico a día de hoy en las emergencias hospitalarias. Igualmente otros dispositivos con recomendación grado 1, ya en las guías de manejo de vía aérea, el videolaringoscopio es una recomendación grado 1 y debemos de intentar incorporarlo a nuestro medio. Otros dispositivos menos conocidos pero muy útiles, como pudisteis ver ayer en el taller de Rafael Robollo, en el que el torniquete de la Unión, en concreto, pues nos aporta grandes beneficios, ¿no? Nos sirve como cinturón pélvico, pero también nos puede ocluir un sangrado en zonas inguinales o axilares, ¿no? Luego no tengo conflicto de interés con el producto. Y tenemos que ver dónde vamos a transfundir a nuestros pacientes, cuánto vamos a transfundir, en qué unidades lo vamos a implementar. Bueno, esto ya se ha hablado mucho, pero me gustaba recalcarlo. Bueno, vamos a casos concretos. Mujer de 62 años en mi domicilio, atendida por el centro de salud por dolor lumbar y astenia.
Ellos no registran tensión arterial, saturación con 69%, realizan un electrocardiograma, administran o colocan un Ventimas, una vía periférica y comienzan con sueroterapia. Cuando llegamos nosotros, esta es la situación de la paciente: 6,3 de tensión, frecuencia cardíaca 150, satura al 89%, una interna de 15, con fiebre 39,5, hipoglucémica 28 miligramos de cilitro y una puñopercusión positiva. Esas son la perfusión tisular que presentaba el paciente, e iniciamos una resucitación con cristaloides, suero glucosado con noradrenalina, porque no conseguíamos remontar tensiones de la paciente. Ya se inicia un traslado y avanzamos en nuestro diagnóstico de sospecha y tratamiento en base a las guías de la Survival Sepsis y administramos 200 de atocortina. Revertimos evidentemente la hipoglucemia, y cuando llegamos al hospital así es como llegamos al hospital, una paciente que sigue hipotensa, muy mal perfundida con esas livideces. Bueno, 35 minutos es lo que estuvo atendiendo el centro de salud, la UBI móvil 19, el traslado de UBI móvil 17, no teníamos ecógrafo ni gasómetro, 17 minutos en la urgencia realizándose otras pruebas, hasta que 22 minutos más tarde se realiza una eco abdominal donde se observa un posible foco infeccioso, posible acceso renal. Se administra antibioterapia a los 110 minutos y luego sube a la UCI porque la paciente seguía inestable, para bajar nuevamente al escáner a ver si se ve esa consolidación, ese acceso y subsidiaria de drenaje quirúrgico. Y así fue. Ese control del foco quirúrgico se realiza a los 244 minutos. Escherichia coli, un germen multisensible que acaba con la vida de la paciente 2 horas más tarde de llegar de quirófano por un shock séptico refractario. Bueno, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que en el shock séptico, por cada hora que se demora la administración de antibioterapia, disminuye la supervivencia un 7,6%, ¿no? Y que si administramos tempranamente los primeros minutos esa antibioterapia, esto es una medida protectora de mortalidad, es decir, mejora la supervivencia de los pacientes. ¿Y qué nos dice la guía de la Survival? Lo que nos dicen las guías es que se recomienda en aquellas personas que tienen shock séptico, posible shock séptico o una alta sospecha de sepsis, administrar antibioterapia, idealmente dentro de la primera hora. Y esto es importante porque hay que reconocerlo o sospecharlo. Y lo sospechamos con la hipotensión, ojo con el aparato, y quizá por eso también necesitemos un gasómetro, por la fiebre, también por la hipotermia, claro que sí, por el cuadro que cuenta la paciente. Pero desde luego debemos de administrar antibioterapia dentro de la primera hora, y en muchas ocasiones esta primera hora se consume en el ámbito prehospitalario. Vamos a otro caso: mujer de 72 años, pluripatológica, plurimedicada, 14 días sin hacer deposición, sospecha de obstrucción intestinal. Vía aérea permeable, aunque tiene un riesgo de estómago lleno y de convacuación, saturada al 80%, frecuencia respiratoria de 6, tensión arterial indetectable, frecuencia cardíaca 130, Glasgow de 7. La paciente está en un centro privado y nos avisan para traslado a hospital porque allí no tienen recursos para cirugía precoz. Esta es nuestra paciente, ¿de acuerdo? Y esta es una gasometría del centro privado, pH de 6,9, déficit de base de menos 17, Vicar de 15, con un láctico de 10, 9,4, ¿no? Una paciente que está claramente inestable, prácticamente en situación de periparada. Bueno, nosotros nos dedicamos a coger una central para resucitar de forma agresiva. La paciente se nos estaba inestabilizando más si cabe. Administramos cristaloides, incluso bicarbonato 1 molar, y conseguimos llegar al hospital. Esta es la obstrucción intestinal que presentaba la paciente, ¿de acuerdo? Y el colon que fue extraído. Bueno, ¿dónde estaba el campo de mejora? Pues el campo de mejora ahí es que tuvimos que hacer una resucitación muy agresiva de la paciente para ayudarle la vía aérea. Era una paciente que estaba en situación periparada, con una situación de alto riesgo de bronco aspirado por estómago lleno y situación de shock, ¿no? Indicaciones para intubación orotraqueal, pero que con predictores de parada cardíaca durante la intubación orotraqueal.
Entonces echamos de menos el tener un fármaco opresor que nos mejorase la hemodinámica a la hora de intubarle de forma transitoria hasta que cargáramos la noradrenalina, que como sabéis se tarda un tiempo importante en preparar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hay escrito? Lo que hay escrito es que los bolos de fenilefrina son seguros igualmente en el ámbito prehospitalario previos a la infusión de una perfusión de noradrenalina. Y, bueno, dosis de 100-150 microgramos incrementan la presión arterial media hasta 12 milímetros de mercurio, presión arterial media, sin efectos secundarios relevantes. En cuanto al síndrome coronario agudo con elevación del ST, bueno, pues lo que hacen algunos servicios de emergencias es la administración de la heparina previo a la hemodinámica, previo al cateterismo, ¿no? Y esto que ha demostrado, lo que ha demostrado es que administrar de forma precoz en el ámbito prehospitalario esa heparina disminuye la carga trombótica en la arteria responsable del infarto y también mejora los flujos de esas arterias responsables previo a la angioplastia y a la colocación del stent. ¿Y qué ha demostrado? Lo que ha demostrado es que estos pacientes tienen una tendencia a sobrevivir más, ¿de acuerdo? Es cierto que no alcanzó significación estadística, pero claramente hay una diferencia favorable. Incluso lo que se ha visto es que esta administración precoz disminuye el tamaño del infarto, medido como menores tasas de troponina, y además se correlaciona con unas FEBIs, una fracción de eyección mucho mayor en estos pacientes. Las conclusiones es que el tratamiento con heparina, en los casos que claramente se sospecha síndrome coronario agudo con elevación del ST, es beneficioso para los pacientes y es seguro. Y esto lo recoge, por ejemplo, las guías de la ECRES, ¿no? En la administración hospitalaria de heparina. Vamos a otro accidente de tráfico, salida de vía, impacto contra un árbol. Hay dos seguidos, uno triado como verde, es una hija que está nerviosa en la escena y camina hablando con la policía, y un rojo, que es la madre con un TCE Glasgow 11, y la hija nos dice que toma Sintrom, presenta un scalp en la cabeza y esta es nuestra paciente. Le hacemos un INR, tiene 2,8, intubamos a la paciente por deterioro de Glasgow, ¿de acuerdo? La paciente de Glasgow 8, situación de intubación y trasladamos a la paciente. Bueno, tiempo de llegada 25 minutos, la atendimos en el audiomóvil 22, de traslado 27, en la urgencia en el bus de reanimación estuvo 14 y en el escáner se objetiva esta lesión 22 minutos más tarde, ¿no? Un hematoma subdural con desplazamiento de línea media. Bueno, pues la paciente vuelve del escáner porque ya sabía, en el bus de reanimación ya se sabía que tenía un INR de 2,8, pero había que pedir a farmacia el fármaco, por lo cual se fue al escáner y cuando volvió del escáner ya estaba el fármaco operándole a la paciente, pero se tardó en total 110 minutos para administrar el complejo protrombínico que revertía el síntoma de la paciente. Luego, ¿qué pasa? Pues que había que gestionar el traslado secundario 42 minutos, se traslada a Toledo 82 minutos, entre tanto, en medio del camino a Nisocoria, urgencias en Toledo ya 11 minutos y hasta quirófano 245 minutos. La paciente con un INR de 2,8 en la atención inicial se tardó 110 minutos en revertir y 245 minutos en operar. La paciente falleció horas después. Bueno, pues quizá debemos de plantearnos que si tenemos ya medidores de INR, la verdad es que es una pena no poder revertir ese INR de forma precoz, ¿no? Y lo que se ha visto es que la administración prehospitalaria del Protroples, en este caso, pues disminuye evidentemente los tiempos hasta la corrección de la coagulopatía de estos pacientes y evidentemente el sangrado debería de disminuir. 54 años, precipitado de 4 metros de altura, dolor en el hemicuerpo derecho. Vía permeables, un control normal, respiración superficial, la saturación no capta, crepita en el hemitórax derecho, se le administra mascarilla reservorio, no palpamos pulsos, está sudoroso, frío, se le colocan 2 vías periféricas y sueroterapia, no disponemos de eco, Glasgow de 4 y tiene una erosión en el hemicuerpo derecho. Este es el mecanismo de lesión básicamente, ¿no? A los 2 minutos, en la segunda vía, entra en parada cardíaca y sospechando con actividad eléctrica sin pulso, y lo que se sospecha es un trauma torácico derecho y sospecha de trauma abdominal. Se intuba al paciente, incluso se hace una doble toracostomía en el escenario, vía venosa periférica
periférica se empieza a infundir exámino, tranexámico, compresiones, adrenalina y el paciente, pues no, el paciente termina falleciendo. ¿Qué opciones tenemos? Pues lo que tenemos nosotros es que no podemos transfundir hasta que lleguemos al hospital, no tenemos medios para hacer control interno de la hemorragia y tampoco disponemos de un equipo preparado para hacer esos controles in situ de la hemorragia de trombos, ¿no? Y llegamos a la parada cardíaca y lo que nos dice el algoritmo de parada cardíaca es que en estos pacientes con trauma, pues bueno, debemos de manejar la vía aérea, hacer una toracotomía bilateral y aquí se acaba nuestro algoritmo, porque no tenemos capacidad para diagnosticar taponamiento pericárdico, no llevamos ecógrafo, no podemos hacer una oclusión de la aorta para controlar el sangrado porque no tenemos reuma, tampoco podemos en muchos sitios realizar una toracotomía de presentación porque no tenemos material, no tenemos experiencia y estamos lejos del medio hospitalario y tampoco tenemos hematías. Por lo tanto, llama la atención que un protocolo de parada cardíaca traumática, bueno, nos digan que hagamos unas cosas y a la mitad de camino nos tenemos que quedar. Por supuesto, esto tenemos que valorar. Y en eso estamos, el grupo de trauma, al cual os animo a participar para trabajar sobre este tema. Y finalmente, ya termino, tenemos que hacer registros, ¿no? Sin registros, sin datos, no sirve de nada lo que estamos haciendo, podemos decir que nos va bien, pero ya digo, si no sabemos cómo lo estamos haciendo, no podremos mejorar nunca. Para eso es importante, por ejemplo, el proyecto OSCAR o el proyecto actual de extraje del registro de trauma grave en España, al cual estamos adheridos, nosotros como grupo de trauma, ahí estaremos con nuestros datos. Y por supuesto, a nivel local también tenemos que monitorizar nuestros pacientes y nuestras intervenciones con base de datos locales. Conclusiones, debemos de mirar al horizonte, sí, pero lo primero es optimizar aquellas cosas más frecuentes, aquellas atenciones que realizamos habitualmente en la UBI. Las UBIs móviles presentan el potencial, bueno, de adquirir y dominar nuevas competencias, pero por supuesto hay que entrenarlas. Los gadgets vinieron para ayudar, pero también es importante que de nada sirve que aparezca un ecógrafo si no hay formación, un gasómetro si no hay formación. Será dinero tirado. Debemos de revisar los códigos y valorar e incorporar nuevas terapias y descartar otras. También, si el paciente está crítico y hacemos traslados interhospitalarios, pues estos traslados deberían hacerse con monitorización para críticos. Y si conseguimos hacer algo de esto, pues desde luego sin los registros de nada sirve lo que digamos que hacemos si no lo podemos demostrar. Muchas gracias a todos y perdón una vez más. Muchas gracias a todos los ponentes. Abrimos el turno de preguntas. Si no, empiezo yo. Te quería preguntar, Carl. Sí. La aplicación esta que nos has presentado para actuar ante una catástrofe. Sabemos que una de las primeras cosas que ocurren es que llegan allí los militares, los policías, que nos cortan las comunicaciones. No sé muy bien cómo funciona la aplicación, si seguiría funcionando ese rastreo de los pacientes, ese envío de datos, ¿Así? Vale. Gracias por la pregunta, que la esperaba. No es una aplicación, es inteligencia artificial y la forma de expresarla ha sido mediante una app que es gratuita y libre, la descarga. Para que funcione necesita datos, cualquier tipo de datos. Lo suyo sería un satélite propio, pero eso en el ámbito militar funcionaría perfectamente porque nunca se caerían las comunicaciones. Y en el ámbito civil seguiría funcionando y lo único que si en ese momento hay un barrio de frecuencia, en ese momento sigue funcionando en segundo plano, tú no lo vas a ver, pero sigue funcionando, pero cualquier persona que esté fuera de esa zona de impacto podría estar viendo lo que está pasando. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Vale, yo voy a preguntar a Miguel Ángel sobre la intraósea. Nosotros lo que normalmente damos a la intraósea es cuando
ya no podemos hacer una vía intravenosa. Muchas veces lo que nos da miedo es eso, que no estamos suficientemente entrenados y demás. Es verdad que es necesaria la formación, pero muchas veces yo pienso que también tenemos que lanzarnos a poner esas intraóseas, a lo mejor en los casos de parada cardiorrespiratoria, entonces un poco que si me puedes hablar sobre eso. Bueno, por supuesto, lo ideal sería una formación real, es decir, pues un repaso teórico más amplio y luego la posibilidad de practicar o bien con moldes de huesos y practicar las sensaciones técnicas, ¿vale? Y lo ideal, como he dicho antes, sería talleres educados. Como todo el mundo no ha tenido oportunidad a lo mejor de poder ir a esos talleres rurales, pues sí que a lo mejor los seguimos en la planeta de parada, en el que a lo mejor el próximo, pues prevemos que no va a ser a lo mejor el que nos gustaría, pues, es decir, ¿por qué no tengo a lo mejor mi primera vía periférica y por qué no voy a coger una segunda vía periférica? ¿Vale? Un acceso, en este caso acceso intraóseo. Ya tengo el primero, yo tengo confianza, pero voy a probar otro acceso que me puede venir bien en aquellas situaciones en las que no puedan cambiar los periféricos. Porque el acceso intraóseo también tenemos la idea de que es el primer acceso, ¿no? Y debería también plantearse como que es un acceso más que podría ser el segundo o incluso el tercero. Es decir, puedo tener un acceso que a lo mejor porque necesitar varios por medicación o porque necesitar a lo mejor flujos mayores y sabiendo que el caso del húmero me puede aportar esos flujos tan interesantes, pues ¿por qué no probarlo? Entonces, contestando la pregunta de Consuelo, pues sí, yo os animaría a las paradas. Si pudiera realizar vuestra vía periférica, perfecto, pues como deberíamos pensar en la segunda vía, pues ¿por qué no empezar a probar con la intraósea? Quería preguntarle también a Antonio, en cuanto a analizadores, la utilidad de tenerlos, por ejemplo, en ciudades en las que tienes un hospital cercano, si no es un atrapado, si no es un paciente con el que vayas relativamente a trabajar mucho. O sea, a lo mejor en un sitio lejano, con un traslado de 2 horas, que en nuestra comunidad tenemos muchas zonas de ese tipo, a lo mejor sí puedo ver un poco más de utilidad, pero quería que me iluminaras en las ciudades con un hospital como Toledo, Albacete, Ciudad Real, ¿cómo lo ves tú? En las zonas rurales está claro que en las zonas rurales distancias que tiene su utilidad. En las ciudades, bueno, hay la evidencia de que aquel paciente que es piloso, no tenemos una clara diagnóstico y que al final tomamos ya sería lo que estamos hablando de un paciente desde coger la cura primera y luego después de lo que tenemos que poner, eso significa que podría poder ver los problemas. Ya no solo es eso, nuestros pacientes intubados, sus iones y su energía baja. Y nuestros parámetros de ventilador tienen que estructurar los micros, tienen parámetros de micros, de lo que parece que y esto de ciertas patologías que evidentemente la hipoplasemia, la hiponatremia, que depende siempre posible. Hay un caso muy que se saldría un poco de lo que son los canales, que serían los deportistas, sobre todo los que trabajan en las carreras, y nos encontramos con ácido de piel, de estos pacientes habitualmente tienen articular. Pero si vemos la progresión de lo que sería los 15 o 20 minutos, podríamos seguir subiendo y podríamos tener también un proceso y seguir dando nuestros profesores. Y que después una unidad más que podría haber estos pacientes que la vuelve paciente frágil, que no sabemos si se ha caído o no se ha caído, es eso que está bien cubierto, traumas y látigos pequeños se considera nivel de medicina mucho más que otras mediciones. Yo creo que sigue siendo el hecho de que estemos cerca de otro hospital no debe impedir que hagamos cosas técnicas no dejamos de intubar porque estemos en nuestro hospital, dejamos de intubar porque el paciente no necesita sin intubar.
Bueno, pues damos por bien. Voy contra ti, Antonio. La gracia de la secretaria de la dirección médica, te diré lo primero que se equivocaba de puerta. Por la dirección médica os pondría un escáner en cada uno si fuera posible. Tienes que tocar otra puerta. Pero en cualquier caso, decirte que hoy por hoy, coste para un servicio como el nuestro, de tener este tipo de organizadores, yo creo que no es viable. Y dotar a 36 recursos avanzados de este dispositivo, la industria lo que hace es o te vende el dispositivo a un precio muy alto, con lo cual tendrías que recortar presupuesto de la implantación de las tablets o de otra serie de dispositivos que necesitamos, o bien te regalan el aparato, pero a cambio de un consumo de consumibles que es que ni en 10 años lo haríamos nosotros. Pues yo creo que es como todo. Esto va a ir avanzando, yo creo que como dice Chuta ha llegado a empezar a quedarse y que evidentemente irán avanzando costes. No es lo mismo lo que cuesta hoy, por ejemplo, un ecógrafo portátil que lo que costaba hace 10 años. Pues simplemente como que se ha unido, he ido contra ti porque eres amigo mío, no por otra cosa. Te contesto como amigo también. Fíjate de los amigos, dice el refrán, ¿no? Yo te contesto como amigo también. Yo no sé coste y coste es el que es. Pues el coste lo tiene por lo que lo tiene, por los contratos, no por otra cosa. Yo sé la gerencia en la que estoy trabajando y sé la gerencia en la que estoy trabajando. Todos sabemos lo que pasa, que no debemos dejar pasar que está ahí y que otro servicio me está sacando utilidad. Lo tenemos. Nadie se lo podía sacar un secundario o incubado de un paciente que usted no está sacando con 70 de saturación en la época del COVID. Tenía una gasometría, ¿verdad? Lo tenía por los monitores que nos daban CC2 y ya tenían 4 ratitas paradas. No lo entiendo bien. Yo creo que es eso. Es una cosa de la política y eso es lo que te he querido decir. Si no me hubiera dicho que hablase de rescate y es supuestamente. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues damos por concluida la mesa y damos paso a la clausura.